este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Bendito Señor, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar en este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración y de estudiar tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Padre, que seas tú, Señor, inundando nuestros corazones, Señor, con tu palabra y que podamos, Señor, aprenderla, Señor, atesorarla y llevarla a la práctica. Te ruego por todos los niños, Señor, que nos están viendo, Señor, por este medio, que tú los bendigas, que los guardes, Padre, que les prosperes, Señor, y que les ayudes en su vida espiritual. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Comenzamos nuestro tiempo. Vamos a cantar. Voy conquistando y voy ganando. Hay más vidas para el Señor. Soy un agente de Cristo, tengo una misión. Yo tengo un arma
Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, lo distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Pues en este pasaje podemos ver cómo todas esas multitudes seguían al Señor Jesucristo para escucharle, para ver los milagros que Él hacía, y le llevaban enfermos, les llevaban cojos, le llevaban ciegos, le llevaban mudos, y los ponían a los pies del Señor Jesucristo, y el Señor hacía milagros. La gente podía ver cómo los cojos podían andar, cómo los ciegos podían ver, cómo los enfermos podían ser sanados de sus enfermedades. Y nuevamente podemos ver que el Señor Jesús tiene misericordia y tiene amor y compasión para aquellas personas que le siguen. Tanto es así que Él muestra su preocupación y ve a las personas y llama a sus discípulos y les dice: yo tengo compasión de estas personas porque tienen 3 días que están conmigo y ahora no tienen que comer. Y no los puedo despedir porque pueden desmayarse en el camino. Así que el Señor Jesús nuevamente está viendo la necesidad que tiene esta multitud. Ve la necesidad y su corazón está lleno de compasión. Tanta compasión que Él quiere darles de comer, saciar su necesidad que ellos tienen en ese momento. Pero este pasaje nos hace recordar también, o nos hace hacernos una pregunta. Estas personas llevaban 3 días con el Señor Jesús. Habían dejado sus casas, habían dejado sus quehaceres, habían dejado sus trabajos por escuchar al Señor Jesús, por ver lo que Él estaba haciendo. Y la pregunta es: ¿y nosotros qué es lo que dejamos para poder tener el tiempo con el Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros quehaceres? ¿Estamos dispuestos a dejar de jugar un tiempo? ¿Estamos dispuestos a dejar de ver algún programa? Bueno, pues Él ve que estas personas tienen esa necesidad y Él tiene compasión de ellos. Pero también vemos la respuesta de los discípulos, porque a pesar de que ellos ya habían visto que el Señor había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececitos, ellos, como quiera, su respuesta nos hace ver que ellos todavía no tienen una creencia firme, no tienen una confianza en el Señor Jesús, porque le dicen: ¿y de dónde podremos conseguir nosotros tantos panes para esta multitud? Qué triste, ¿verdad? Que a pesar de que ellos habían sido testigos de todos esos milagros que el Señor estaba haciendo, todavía estaban dudando en su corazón.
Pero el Señor, que es tan amoroso y misericordioso, les pregunta, entonces, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Y los discípulos les dicen, solamente tenemos 7 panes y unos pocos de pececillos. Así que el Señor vuelve a mostrar su misericordia y suple la necesidad que tiene en ese momento esta multitud. Él da gracias a Dios por esos panes y esos peces y vuelve a hacer un milagro maravilloso. En esta ocasión nos dice que todos quedaron satisfechos y que después se recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Así que podemos ver cómo el Señor ve la necesidad de estas personas que le siguen. Pero ¿sabes qué? Hay una necesidad muy grande que tiene la humanidad en estos tiempos. Y pues esa necesidad es la necesidad de reconciliarse con Dios. Y esto es solamente por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se va a comparar con una necesidad así como esta de estas personas y va a decir que Él es el pan de vida. Ahí en Juan 6, en el capítulo 6, en el versículo 35 nos va a decir el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Sabes tú que el saciar nuestro estómago es una necesidad vital para que podamos sobrevivir? Para poder estar fuertes, para poder tener buena salud, es necesario que nos alimentemos de una manera adecuada. Pues en nuestra vida espiritual también es así. Y el Señor Jesús es ese pan que sacia nuestra necesidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Es necesario que nosotros lo tengamos para poder vivir y para poder tener una vida eterna con Él en los cielos. Dice la palabra de Dios que Él amó tanto, tanto al mundo que Él se dio a sí mismo para salvación nuestra, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos vivir una vida eterna con Él allá en los cielos. Pero si tú aún no le has recibido en tu corazón, te invitamos a que dobles tus rodillas y que tú le digas al Señor, yo sé que te necesito para poder vivir. Señor, yo te pido que tú vengas a mi vida. Y si tú, por otro lado, ya has aceptado al Señor Jesucristo, recuerda que el alimento no lo tomamos solamente una vez a la semana. El alimento es diario. Y, como dicen por ahí, ¿verdad?, los nutriólogos o los expertos en nutrición, es necesario tomar de 3 a 5 comidas. Así que, ¿qué tiempo tienes tú con el Señor? Yo espero que cuando tú te sientes a la mesa y des gracias a Dios por los alimentos, recuerdes que también necesitas alimentarte de este pan de vida diario, de tener esta relación con el Señor Jesucristo a diario, buscarlo en oración, leer su palabra y así tu alma, tu corazón va a estar fuerte. Yo espero que esta historia, este pasaje de la Biblia, sea de mucha bendición a tu vida. Que el Señor te bendiga y te recordamos que por la gracia de Dios tenemos nuestros cultos de forma presencial en nuestra iglesia, así que a medida de lo que puedas, si puedes congregarte, pues sería mucho mejor. Nuestros cultos infantiles están de una forma normal para los niños, tomando las indicaciones correspondientes y pues te invitamos a que a la medida de lo que puedas estar en nuestro culto infantil. Y que Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, ha llegado el tiempo de despedirnos y vamos a orar con Karen. Señor, gracias damos porque nos has dado este tiempo de estar aquí en tu iglesia. Señor, guarda a los niños que andan mientras del culto infantil. Señor,
y que llevemos la práctica las clases